Estimados alumnos, en esta oportunidad tenemos un interesante caso del tema de calor y cambio de fase. El problema propone que al interior de un calorímetro de capacidad calorífica despreciable, es decir, ni absorbe ni cede calor durante el proceso, se encuentra un trozo de hielo a una temperatura de menos 20 grados Celsius. En él se introducen, por un lado, vapor de agua a 120 grados Celsius, y un trozo de hierro de masa conocida y temperatura igual a 150 grados Celsius. Conociéndose que la masa de la pieza de fierro es de 100 gramos y que los calores específicos del fierro son 0,11 calorías por gramo por grado Celsius y del vapor de agua es 0,528 calorías por gramo por grado Celsius, se pide determinar cuatro cosas. En la parte A, la masa de hielo que había en el interior del calorímetro, si la temperatura del sistema que finalmente resulta es de 50 grados Celsius. En la parte B se pide determinar la cantidad de calor que se dio la masa de vapor durante todo su proceso desde que se enfrió hasta que quedó en equilibrio térmico con el resto del sistema. En la parte C se pide calcular el calor liberado por la pieza de fierro y en la parte D el calor absorbido por la masa de hielo hasta que alcanzó el equilibrio térmico con el resto del sistema. Esta es una visualización del caso. Observemos que al interior de este recipiente llamado calorímetro se encuentran ya una mezcla de agua proveniente del hielo durante su proceso de fusión, además la pieza de fierro y el vapor ingresando a este sistema. El agitador que se encuentra hacia el lado derecho sirve para que el sistema logre adquirir homogéneamente una misma temperatura. Asimismo se observa un termómetro para que podamos comprender en algún momento las temperaturas iniciales y finalmente la temperatura que alcanza en el equilibrio el sistema dado. Para dar inicio a la solución de este problema, considero útil trazar nuestro eje de temperaturas y sobre él indicar las temperaturas conocidas de este ejercicio. Por ejemplo, menos 20 grados Celsius correspondería a la temperatura del hielo de masa desconocida. 120 y 150 grados Celsius corresponderían a las temperaturas tanto del vapor como de la pieza de fierro respectivamente. Asimismo, debemos indicar que 50 grados Celsius es la temperatura de equilibrio a la cual queda todo el sistema. Siendo la masa de hielo nuestra incógnita en la parte A de este problema, será necesario reconocer que durante el proceso el hielo recibe una cantidad de calor que hemos llamado Q1 y que le permite calentarse dentro todavía de su fase sólida. A continuación, si luego de alcanzar la temperatura de 0 grados Celsius, el hielo continúa absorbiendo calor, que la hemos denominado Q2, este le permitirá fundirse completamente para alcanzar su proceso de fusión y todo el hielo, habiéndose convertido en agua líquida, al continuar absorbiendo calor que hemos denominado Q3, le permitirá proceder a un calentamiento, pero ya en su fase líquida. De parte del vapor, se conoce que éste inicia su proceso de enfriamiento, pero en su fase de vapor, perdiendo o cediendo al sistema un calor que hemos denominado Q4 y que le permite llevar la temperatura desde 120 grados Celsius hasta la temperatura límite de 100 grados Celsius. Es a partir de aquí que si el vapor continúa perdiendo calor, que hemos denominado Q5, esto le permitirá
condensarse completamente, pero sin cambiar su temperatura de 100 grados Celsius. Una vez que todo el vapor haya terminado de condensarse en líquido, el siguiente calor que cederá, que hemos llamado Q6, le permitirá enfriarse, pero ya en su fase líquida, y que hemos denominado Q6. A todo esto, debemos señalar que la pieza de fierro, que inicialmente se encuentra a la temperatura de 150 grados Celsius, cederá calor para que al llegar a la temperatura de equilibrio de todo el sistema, haya terminado de ceder una cantidad de calor que hemos denominado Q7 durante su proceso de enfriamiento. A partir de aquí, podemos reconocer que todos los calores ubicados hacia la izquierda de la temperatura de equilibrio corresponderían a los calores ganados, mientras que todos los calores ubicados hacia la derecha de la temperatura de equilibrio corresponderían a los calores perdidos. Establecidos los calores transferidos de un lado de parte de los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos, podemos resolver la parte A de este ejercicio, es decir, calcular la masa de hielo aplicando el teorema fundamental de la calorimetría. Este establece que la suma de los calores que ganan los cuerpos fríos es igual a la suma de los calores que pierden los cuerpos calientes. En este caso, los calores ganados corresponden a Q1, Q2 y Q3, mientras que los calores perdidos corresponden a Q4, Q5, Q6 y Q7 señalados en el esquema anterior. Para determinar el calor Q1, que corresponde al calentamiento del hielo desde menos 20 grados Celsius hasta 0 grados Celsius, aplicaremos la ecuación que permite calcular el calor sensible, en este caso para el hielo. Esto es masa por calor específico por la variación de temperatura que experimentó el hielo. Para Q2, es decir, para calcular el calor que utilizó el hielo en su proceso de fusión, este será calculado utilizando la ecuación que la define, vale decir, la masa de hielo por el calor latente del agua en el proceso de fusión, representado por L, que como sabemos vale 80 calorías por gramo. A continuación, el calor Q3 que le permite al agua obtenida de parte de la fusión del hielo calentarse desde 0 hasta 50 grados Celsius, la determinaremos aplicando la fórmula del calor sensible, vale decir, la masa de agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura que experimentó el agua en este caso, desde 0 hasta 50. Para determinar el calor Q4, que corresponde al calor liberado por el vapor en su proceso de enfriamiento desde 120 grados hasta 100 grados Celsius, será determinado utilizando la ecuación que define al calor sensible, vale decir, masa del vapor por el calor específico del vapor por la variación de temperatura experimentada por el vapor. Q5 corresponde al calor liberado por el vapor durante su proceso de condensación. Esta se determinará aplicando la ecuación del calor latente, es decir, la masa de vapor por el calor latente de condensación del agua, que como sabemos es 540 calorías por gramo. Q6 correspondería al calor que liberará el agua caliente que se obtuvo de la condensación, pero que quedó en 100 grados Celsius. Este calor liberado le permitirá enfriarse al agua desde 100 grados Celsius hasta 50 grados Celsius. Este calor será determinado aplicando la ecuación del calor sensible, vale decir, masa del agua obtenida de la condensación
por el calor específico del agua por la variación de temperatura que experimentó el agua en este proceso. Finalmente, el calor número 7, es decir, el calor liberado por la pieza de fierro en su proceso de enfriamiento, será determinado utilizando la ecuación que define al calor sensible. En este caso, la masa de fierro por el calor específico del fierro por la variación de temperatura experimentada por el fierro, que como vemos fue desde 150 grados Celsius hasta 50 grados Celsius. Sustituyendo los datos, para el primer término, la masa de hielo, que es lo que no conocemos, por el calor específico del hielo, que es dato del problema y que vale 0,5 calorías por gramo por grado Celsius, por la variación de temperatura que la hemos determinado como la temperatura final 0, menos la temperatura inicial menos 20 grados Celsius. A esto le agregamos el calor ganado por el hielo durante su proceso de fusión, que se consigue multiplicando la masa de hielo desconocida por el calor latente del agua, que vale 80 calorías por gramo en un proceso de fusión. Y a continuación agregamos la cantidad de calor que ganó el agua en el proceso de calentamiento de 0 a 50, es decir, la masa de agua obtenida a partir de la fusión del hielo, es decir, MH, que no conocemos, por el calor específico del agua, que vale 1, por la variación de temperatura, que en este caso sería calculada como 50 grados Celsius, temperatura final, menos 0, que es la temperatura inicial. El calor liberado por el vapor en el proceso de enfriamiento se obtendrá multiplicando la masa de vapor, que es 40, por el calor específico del vapor de agua, que es 0,528, multiplicado por la variación de temperatura, que estaría dado por 120 menos 100, y observemos que hemos restado la temperatura mayor menos la temperatura menor para evitarnos los signos negativos. A continuación, sumamos la cantidad de calor liberado por el vapor en el proceso de condensación, que viene dado por la masa de vapor, que es 40, por el calor latente del agua en el proceso de condensación, que vale 540 calorías por gramo, más el calor liberado por el agua obtenida de la condensación, que sería 40 por parte de la masa del agua obtenida, por el calor específico del agua ahora, que sería 1, por la variación de temperatura, que la obtenemos restando la temperatura mayor, que es 100, menos la temperatura menor, que es 50. Y a esto le agregamos el calor liberado por el fierro durante su proceso de enfriamiento, vale decir la masa de fierro, que es 100, por el calor específico del fierro, que es 0,11, por la variación de temperatura, que estaría dado mediante la diferencia de 150 menos 50 para obtener un resultado positivo, y así al efectuar operaciones nos sale que se obtiene 140 calorías por gramo multiplicando a la masa de hielo desconocida, y en el segundo miembro obtenemos por parte de todos los calores Q4, Q5 y Q6 liberados por el vapor original, que equivale a 24.022,4 calorías, más 1.100 calorías liberadas por el enfriamiento de la pieza de fierro. Efectuando la operación y despejando, encontramos que la masa de hielo resultaría ser 179,4457 gramos, que redondeado a tres cifras significativas, quedaría 179 gramos. Para la parte B, es decir, para determinar el calor cedido por el vapor, este lo obtendremos del paso anterior, donde encontramos que el calor liberado por el vapor fue de 24.022 calorías, que redondeado a tres cifras y expresando este resultado en kilocalorías, quedaría 24,0 kilocalorías. Para la parte C, el calor cedido por la pieza de fierro lo obtuvimos también en el paso A anterior, y este fue de 1.100 calorías, que expresado
como un número de 3 cifras significativas, nos quedaría 1,10 kilocalorías. Finalmente, para la parte D, el calor ganado por el trozo de hielo durante todo el proceso también lo obtenemos del paso A. Y esto fue la suma de 24.022 calorías con 1.100 calorías, lo cual nos da 25.122 calorías, que expresado con 3 cifras significativas nos quedaría como 25,1 kilocalorías. Esperando que esta explicación haya sido de su total comprensión, me despido hasta una siguiente oportunidad.